pasando en esta materia de lo que es, o sea, no tanto la agricultura, pero sí lo que es el manejo y el uso de los suelos, considerando que ya han pasado una cierta cantidad de tiempo desde los incendios forestales que afectaron al centro sur de nuestro país. Y bueno, para ahondar en esta materia me acompaña el investigador de Infor Chile, Álvaro Sotomayor Garretón. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches, es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Partamos un poco desde lo que se logra detectar ya a 2 años de los incendios forestales, estimado, porque lamentablemente lo que se dejó en evidencia fue una deterioración de los suelos, también un poco en la nebulosa lo que podrían ser las proyecciones de esta situación. Desde Infor, ¿qué se maneja en estos momentos? Bueno, evidentemente en los últimos años hemos tenido muchos desastres con los incendios forestales que han afectado más de 400.000 hectáreas en esta zona y afectado a miles de productores. Y eso afecta no solamente la parte productiva, sino que la parte ambiental. O sea, se protegen los suelos, se protegen las aguas, ¿cierto? Y evidentemente ha afectado en todo el sector agropecuario la pérdida de bosques en general. El Instituto Forestal, que es un instituto de investigación y desarrollo del Ministerio de Agricultura, ha estado cooperando con el gobierno regional, con el Ministerio de Agricultura, en cómo enfrentamos a recuperar esos suelos. Porque claro, podemos dejarlos sin hacer nada, y en el largo plazo puede que se recuperen, pero los suelos se siguen erosionando, o sea, vamos perdiendo productividad, el agua se sigue contaminando, los agricultores no tienen bosques ni plantaciones y a veces ni siquiera leña. Entonces, les quiero contar que gracias al aporte del gobierno regional del Biobío, del Ministerio de Agricultura y como Infor e INDAP, estamos trabajando en un proceso de ayudar especialmente a los pequeños productores a restaurar esas áreas quemadas. ¿Qué significa restaurar? En cómo recomponemos el efecto negativo del fuego sobre el medio ambiente. Entonces, estamos en un proceso de trabajo en donde queremos incorporar una mirada ecosistémica, en donde los árboles son una parte de ese proceso de recuperación. Pero ¿en qué forma queremos hacerlo? Y ahí quiero ser un poquito más didáctico. Sí, sí. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Uno es restauración ecológica, en donde uno planta árboles, especialmente nativos, y no hacemos nada más. Pero los agricultores generalmente, cuando tienen estos terrenos, necesitan producir. Necesitan alimentar a sus familias. Entonces el enfoque que estamos siguiendo es el uso de sistemas agroforestales para restaurar esos terrenos. Y el agroforestal, o sea, llama la atención. ¿Cómo es esto en la práctica, Álvaro? Bueno, en general, cuando hablamos de sistemas agroforestales, es cómo incorporamos los árboles en conjunto con la agricultura y ganadería en beneficio de los agricultores. Muchas veces se piensa que cuando uno establece árboles no se puede hacer nada más, ¿cierto? Porque los árboles no dejan crecer los cultivos o la pradera o los animales no se pueden alimentar. Pero si uno establece árboles de una forma amigable con la agricultura y la ganadería, se puede hacer esta combinación que es muy virtuosa. ¿Por qué? Porque los árboles protegen el suelo, protegen del viento a la agricultura, protegen al ganado del sol o del viento o de las heladas. Entonces el árbol ayuda a los procesos de producción agropecuaria. O sea, se combinan estos efectos de árboles, ganadería y agricultura, estableciendo, por un ejemplo, cortinas cortaviento. Ustedes ven de repente cortinas de álamos o de otras especies que cortan el viento y así en la pradera los cultivos pueden producir más. O sea, la práctica es como un escudo para proteger los cultivos. Así es. Y también se pueden establecer árboles homogéneamente distribuidos para producir madera. Imagínense, el árbol con agricultura y ganadería para producir maderas, cuando siempre dicen que los árboles no dejan, ¿cierto?, nada abajo, pero sí tenemos experiencias donde una combinación adecuada de un número de árboles específico con los cultivos y la ganadería pueden generar madera, pueden generar agricultura con cultivos como el trigo, cierto, tomate u otro, y ganado. O sea, el gran problema que hemos tenido con los pequeños agricultores cuando le dicen foreste sus campos, es que dicen, bueno, foresto mi campo y ¿de qué vivo? Con pino vamos a terminar 25 años, ¿de qué vivo? Entonces, claro, en esta forma de ordenar el sistema, es que claro, los árboles se ponen, pero también él va a recibir ingresos de los ganados, cualquier tipo de ganado, vacuno, ovejas, caprino, lo que sea, o también de los cultivos que yo pongo entre medio, ¿cierto?, de estas franjas. A veces hacemos callejones y entre medio ponemos el cultivo. Ah, excelente. Entonces, y también, también yo puedo usar árboles no con fines madereros propiamente tal, puedo usar árboles con fines frutícolas para producción apícola, que es muy virtuoso. Estamos con unos programas con los gobiernos regionales
que lo lleva otro colega, sobre huertos melíferos, o sea, establecer árboles para beneficiar la apicultura, que también es un sistema agroforestal. Igual es una forma bastante innovadora de aprovechar los espacios en ese sentido, Álvaro, pero también considerando la realidad del impacto que dejaron algunos incendios. Claro, ahora mismo estamos viendo reforestación en algunos puntos, pero también la calidad de los suelos sigue siendo un tema. ¿A qué me refiero con esto? Porque aún hay presencia de cenizas en algunos sectores por las propiedades que tiene la misma ceniza, de que es hidrofóbica, por ende no logra captar de buena forma el agua, que aún está combinado de forma notoria en el suelo. ¿Qué tan viable es esto considerando esa realidad también? Bueno, uno cuando va a establecer estos sistemas tiene que analizar las condiciones del suelo. O sea, ¿ese suelo es apropiado para hacer agroforestería o es apropiado para establecer bosques de protección? Por un ejemplo, si en una ladera con una pendiente muy abrupta está erosionado el suelo, bueno, tengo que establecer árboles para proteger esos suelos y hago obras de conservación de suelo para ayudar a infiltrar el agua, para que no haya escorrentía y siga produciendo erosión. Entonces, los suelos más altos, con mucha pendiente, establezcamos bosques de protección o bosques productivos. En los suelos de laderas intermedias, produzcamos árboles con agricultura, con ganadería. No en todas partes se puede hacer esto. Y eso es lo que te quiero dejar claro. O sea, con una pendiente sobre el 100%, claro. No. Pongamos plantaciones con fines madereros o con fines de protección, ya sea con especies como pino, eucalipto o con especies nativas. Por eso es que cuando trabajamos con los agricultores le decimos, ¿qué quiere usted? Don Pedro, señora Juana, ¿qué quiere usted? ¿Qué le gustaría tener en su campo? Estas condiciones son apropiadas para esto, esto otro, y uno llega a un cierto grado de compromiso con los agricultores, esperando lo que ellos necesitan y lo que nosotros como profesionales le podemos ofrecer. Entonces, esto es una unión entre el agricultor, los profesionales, en este caso del Instituto Forestal, que lo vamos a beneficiar de acuerdo a lo que pueda el sitio, o sea, el suelo, y lo que pueda hacer el agricultor. Bueno, sin duda también una forma de embellecer también los campos, diversificar la oferta productiva. Me gustaría llevarlo en otra línea, Álvaro, porque también hay una situación preocupante debido a las bajas temperaturas que se están registrando, traduciéndose en algunos casos también el alza de algunos productos. Y bueno, si bien han estado en la estabilidad en otros, ¿cuál es nuestra situación de lo que se puede detectar en cuanto a materia de lo que es la productividad del mundo agrícola, considerando esta situación, obviamente calidad de los suelos, pero también bajas temperaturas? Bueno, evidentemente que cuando existen heladas, ¿cierto?, y tienen cultivos agrícolas y hay una helada, los va a perjudicar. Pero también hay un beneficio de la agroforestería, quiero volver a eso. Cuando nosotros ponemos árboles, en alguna forma protegiendo los cultivos, se aumenta la temperatura, por lo cual protege a las heladas, ¿cierto?, los árboles a los cultivos. Al reducir en una forma de cortina cortaviento o una plantación uniforme, el viento se disminuye. Hay una regla que dice que si la velocidad del viento viene a 30 kilómetros por hora, uno reduce en un 30-40% de la velocidad del viento y aumenta la temperatura. Excelente. O sea, si yo con 30 grados, ¿cierto? Perdón, con 30 kilómetros por hora, la temperatura va a bajar a 8 grados, con árboles, ¿cierto?, va a subir a 12. O sea, yo voy a tener un mejor confort de esos suelos, ¿cierto?, para los animales y para los cultivos. Evidentemente que las heladas en invierno especialmente, o la insolación en el verano, si no es bien manejada para los cultivos, es perjudicial para la productividad. Por lo cual podemos manejarla si combinamos eso con diferentes tipos de árboles que ayuden a ese proceso. Y como usted dice, los árboles en general embellecen el paisaje, ¿cierto? Le dan una calidad florística preciosa a los campos. Uno ve esos suelos despejados y no lo ve grato. Claro. Si uno ve esos campos con árboles de diferentes especies, se ve mucho más bello, ¿cierto?, con la presencia de árboles que sin árboles. Bueno, sin duda un uso más inteligente reforestar, pero también de forma inteligente, estratégica, todo converge en tratar de potenciar estos rubros. Agradecido, Álvaro, de esta... Y si me permite un segundo adelante, más, es que nosotros vamos a organizar un seminario internacional agroforestal el 29 y 30 de mayo aquí en el Biobío. Vienen invitados internacionales de Argentina, de Brasil y de Estados Unidos, más expertos de esta materia de todo Chile. Los invitamos a acompañarnos el 29 de mayo en el Instituto Forestal, Camino Coronel, sector Michaihue. Ojalá que puedan asistir y poder contar con todos ustedes.